En realidad, yo había preparado la exposición de hoy en relación a los crímenes pasionales, sabiendo que iba por ahí a generar un ruido, porque últimamente lo que se pretende es justamente que le dejemos de decir crímenes pasionales a estos homicidios que cada vez son más, que cada vez escuchamos más ejemplares, ¿no? de mujeres que son asesinadas por hombres conocidos, como decía Olga, o por desconocidos. La idea, de todas formas, para mí fue mantener el nombre porque desde mi profesión y desde mi visión se puede dar explicación a por qué hablamos de crímenes pasionales, ¿no? Por supuesto, haciendo esta salvedad primero de que con esto no queremos ni estamos avalando la idea de que los criminales son insanos, ¿no? Y que cuando hablamos de pasión hablamos de amor, y tratar de dejar de lado, de corregir esa lectura que se hace desde los medios de comunicación cuando se habla de mató por amor, por ejemplo, ¿no? Descubrir que cuando, por lo menos desde el psicoanálisis, hablamos de crímenes pasionales, no estamos hablando de amor, ni necesariamente de enfermedad, ¿no? Que no estamos buscando todo lo contrario, por ahí con esto sacarle responsabilidad al agresor. Mucho de lo que se critica al usar esta noción de crimen pasional es que se genera un imaginario que presenta al agresor como alguien insano o alguien que no pudo responder por sus actos, y también se le da responsabilidad a la víctima, ¿no? Se corresponsabiliza a la víctima, porque presentando así al homicida, por ahí si se lo asocia con que reaccionó a partir de una infidelidad o por celos, también hacen que se responsabilice a la víctima y se quite toda la carga de culpabilidad del victimario. Bueno, sostenemos igual lo del crimen pasional, pero corrigiendo todo este imaginario, ¿no? Y entendiéndolo de otro lugar, en realidad. Desde el lugar de la responsabilidad y no desde la enfermedad. ¿Me pusieron esto acá? Bueno. La idea, cuando hablábamos, yo estaba leyéndolo otra vez una sentencia de un femicidio, y el juez hablaba de que más que crímenes pasionales, habría que hablar de crímenes de los pasionales, ¿no? Y acá creo que hace la introducción a lo que yo quería decir cuando nos tratamos de imaginar o de conocer lo que es una persona pasional que puede llegar a cometer el crimen, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un pasional, no estamos hablando de un apasionado, ¿no? Para entender la diferencia. Un apasionado es una persona que tiene un objetivo en la vida o un deseo ferviente, sigue una meta, busca, puede ser un apasionado hasta por su profesión, buscando algún objetivo, pero siempre dentro del marco legal, ¿no? Encuadrado, podemos decir, encuadrado por el marco legal, y además es una búsqueda que lo mantiene adentro del lazo social, ¿sí? No corta con este lazo. Es una búsqueda, por ejemplo, si tiene un objetivo en la vida y de repente tiene que renunciar a este objetivo por distintos motivos, es una persona que puede hacer un duelo de esto y puede hacer sustituciones, ¿no? Esto es un sujeto apasionado, que puede ser apasionado con lo que hace, apasionado por una persona también en un momento, ¿no? Es entonces alguien que puede mantenerse dentro del marco legal, generar sustituciones, elaborar un duelo por la pérdida incluso de ese objeto. Cuando hablamos de un sujeto pasional, que puede derivar en un crimen pasional, estamos hablando de una persona cuyo objeto de la pasión es insustituible, ¿no? Queda por fuera del marco legal, no está legislada esta elección
enfermiza en el sentido de la falta de sustitución que tiene el objeto. Y es un objeto, en general, este objeto de la pasión al que no puede renunciar, ¿sí? Por eso son las parejas, muchas veces, esto que marcaba Olga, ¿no? De las 113 puñaladas, ¿no? No hay forma, ni siquiera al momento de estar asesinando puede hacer un corte, ¿no? No es un tiro y me voy, son 113 puñaladas, ¿sí? Cuando nosotros vemos este tipo de acto, este tipo de noticia, en general decimos, bueno, esta persona está loca, se le ocurre a alguien del otro lado decir qué locura, y hablamos de actos locos, pero no de estructura loca, a ver si entendemos. Por supuesto, el estado al que llega una persona para hacer eso es un estado de locura, de desborde, ¿no? Que llega por cuestiones en particular, que ahora las vamos a ver algunas posibles, pero eso no quiere decir que la persona sea inimputable, ¿no? Por esto discriminándolo de que no tiene que ver con la enfermedad mental necesariamente. El acto, el estado es loco, pero la persona puede ser psicótica, puede ser un perverso, puede ser un neurótico. O sea, esta locura y este desborde se puede dar en cualquier estructura psíquica, ¿sí? Desde la psicología se ve esto. ¿Quiénes están más propensos? Cuando yo hablaba de la imposibilidad de sustitución, de quedar por fuera del marco de la ley, ¿no? No solo de la ley de la justicia, sino de la legislación del sujeto. Están más propensos los que no estructuraron su neurosis, podemos decir, bien o de manera completa, lo que tienen ciertas fallas en esto. Esto tiene que ver con lo que siempre se conoce como la función paterna, que la puede cumplir un padre o la puede cumplir cualquiera que cumpla, ¿no? Se le llama función paterna porque deriva de los momentos en que la familia era clásica, mamá, papá, ¿no? Pero esta función paterna la puede cumplir cualquier persona que haga las veces de este rol de desear a un hijo, ¿sí? Y de impartirle la ley. Ustedes saben en psicoanálisis con qué tiene que ver esto de impartir la ley, la primera prohibición. Acá había psicólogos, ¿o no? Había una doctora psicóloga, no. Bueno, pero lo deben haber escuchado, que tiene que ver con esto de la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio, ¿no? Cuando un padre legisla a través de esta prohibición, permite que la persona se haga un lugar en la sociedad, ¿no? Esto que decía, quede por dentro del marco de la ley, ¿se entiende? Y quede unida al lazo social. Una persona que tiene, o las personas que tienen fallas en esta función paterna, no acepta esta prohibición. Siempre quiere volver a ese estado narcisista, de omnipotencia, lo trato de explicar fácil, ¿no? Ese estado en que era todo uno con la madre, ¿no? Todo completo. Entonces, el objeto que elige como objeto de la pasión viene a suplantar esta renuncia que no quiere hacer. ¿Se entiende? Cuando uno ve, es muy gráfico cuando uno escucha relaciones violentas, porque por supuesto a nivel social y esto que está muy presente de lo que es la línea del patriarcado, ¿no? Muchas veces en sujetos que terminan cometiendo crímenes pasionales, la mayoría, diría yo, que ejercieron una relación de poder durante toda la vida con sus mujeres y demás, lo que se ve en realidad es un narcisismo muy deficiente. No tienen nada del poder que necesitan creer que tienen, ¿no? Al humillar o al doblegar a la mujer. En general son narcisismos tan débiles. Cuando hablamos de narcisismo hablamos de autoestima, ¿no? De sentirse con posibilidades de alcanzar metas en la vida. Son narcisismos tan débiles, tan desfallecientes, dicen, que necesitan apoyarse en un objeto para sostenerse. Por eso, ¿qué pasa?
¿Cuándo aparece la ira y el crimen en sí? Cuando algo del deseo de esta víctima y de este objeto aparece, ¿no? Cuando algo le muestra al narcisista o al pasional que no es un objeto de él, esa persona, ¿no? Por eso en general a veces pasan mucho estadísticas que estuve leyendo hoy por hoy, esto de mujeres jóvenes, mujeres bellas, ¿no? Que están o en la etapa o en la edad reproductiva, entonces que la persona siente el riesgo de que se puedan ir con otro, y entonces el pánico, ¿no? De qué hace este sujeto sin este objeto que es el que lo sostiene. Ahí prefieren por ahí matar antes de perderlo. Roxana decía, con gente cada vez más joven, porque también cada vez más, por suerte, pasa que las mujeres desde edad temprana ya saben, por ejemplo, que quieren estudiar. Entonces, cuando en situaciones de noviazgo terminan la secundaria, que es en teoría lo obligatorio que tienen que hacer, pero la mujer de repente dice, mi deseo es seguir una carrera, ¿no? Ahí cuando aparece algo del orden del deseo del otro, que no tiene que ver con el victimario, es cuando el victimario estalla, no puede aguantar el peligro que es para él perder ese objeto. Y muchas veces termina siempre en la violencia, ¿no? Porque la violencia, con la violencia lo que intenta es controlar y asegurarse que ese objeto va a estar ahí para él, y muchas veces en el crimen. Cuando aparece la violencia y no deriva en el crimen, ¿qué pasa? Después de agredir este famoso ciclo o círculo de la violencia, la persona sabe que necesita a la víctima, entre comillas, ¿no? Porque es esto, es su propio narcisismo lo que está desfalleciendo, necesita sostenerse en el otro. Entonces viene la parte de la culpa supuesta y el perdón, y para no va a volver a pasar, y la explicación del alcohol. Por supuesto, en esto también, más allá de esta responsabilidad del victimario, hay algo del orden de la víctima que la hace quedarse en este lugar de objeto para el otro, ¿no? Entonces, por eso desde lo que nosotros, desde la psicología o desde el psicoanálisis, subrayamos, y por eso yo igual dejé crímenes pasionales, es que más allá de esto vinculado a lo comunitario, a lo social y al patriarcado, después de, por supuesto, hacer un trabajo educacional desde niveles iniciales, yo he visto trabajos de España que ya se dan desde jardín para generar la igualdad de género y la no violencia. Sí o sí hay que pensar en el caso particular, porque sí o sí algo de esta mujer, por ejemplo, hace que tenga miedo, ¿no? Hay distintos motivos, pero hay algo que le permite quedarse en este lugar de objeto, que no tiene autoestima, ¿no? Y que tiene miedo, y sin embargo en realidad es el objeto que está sosteniendo al violento, ¿no? Es como termina siendo la inversa. Es necesario ver desde qué lugar se implica la mujer, ¿no? No quedar solo en el rol de víctima y pasivo y pobre, hay que ayudarla, sino que también la víctima pueda tener un rol más activo y preguntarse esto, ¿no? ¿Qué de ella la lleva a sostener al otro en este lugar? ¿Se entendió? Quería, como no traje PowerPoint, traje algo que por ahí lo vieron porque está en internet, pero me parece un material riquísimo, que lo pasamos con Olga hace un tiempo. Es un libro que salió editado en Perú, de una organización en Perú, que se llama No te mueras por mí. Me va a cortar la cabeza. No te mueras por mí. Y es un libro que muestra toda la primera parte, cartas de amor o mensajes. ¿Lo vieron? ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? Bueno, no vamos a ver todos, sino les leo un par que fueron los que a mí más me marcaron. Pero está bueno para que lo puedan leer porque se ve en los mensajes, pasa esto del hombre, ¿no? De cómo se presenta el hombre y qué toma la mujer de esto, ¿no? Porque hay algo también de este ser supuestamente todo para el otro, que a la mujer también la engancha, ¿no?
Bueno, esta es una carta, bueno, igual se lee el perdoname, ¿no? En esto de los ciclos que les mencioné antes. No. ¿Ahí está agregado el resto? No, pásala. Sí. No, pasa. Vayamos a los que se ve. A ver esta. Dice, mi amor, te pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Esto de no hacerse responsables, ¿no? Porque no hay cuestionamiento. No hay posibilidad de que todas estas falencias las piense el agresor, ¿no? Tú sabes que yo te amo aunque me haya equivocado, no va a pasar nunca más. Ya no voy a tomar, te lo juro. La responsabilidad del alcohol, ¿no? Tú eres mi reina, no vas a dejar de serlo nunca, eres mi mujer, de nadie más. Acá está, ¿no? La posesión y el control. Recapacita, te puedo demostrar que voy a cambiar, te lo juro, yo te amo, perdóname. Todos estos mensajes, aclaro, pasalo si querés, que vayan leyendo. Esta no se entiende porque es una carta. Son mensajes que hicieron que las víctimas sigan con los agresores, ¿no? Entonces no son solamente palabras, sino que tuvieron su efecto de que la mujer vuelva con ellos. Bueno, acá dejarme amar, pasa. Esa creo que decía, perdóname, porque son tantas que... Gracias por elegirme para acompañarte, para caminar juntos. Gracias por respirar, hablar, sonreír, escuchar. Gracias por existir, ¿no? Por dejarme amarte. Tu único amor, claro. Gracias por existir. Bueno, pero acá hay una cuestión de esto que les digo, que en realidad sienten la necesidad de poseer ese objeto para sostenerse, ¿no? Bueno, esta es típica, no escuches lo que te dicen sobre mí, ¿no? Porque en lo que intenta el violento es aislar, por supuesto, a la víctima de su entorno, para que no escuche lo que cualquiera le puede llegar a decir, de aléjate de él y demás. Entonces acá lo dice en un mensaje de texto, bebita, no escuches lo que te dicen, solo te van a alejar de mí, ellas no saben lo que tenemos, ni por lo que hemos pasado, bueno, sabes que te amo, ya está. Pero la cosa es que te amo, bueno, pasa. A ver. Te prometo que lo de ayer no va a volver a pasar nunca, tú eres todo para mí, yo solo puedo imaginar mi vida a tu lado, solo puedo imaginarme envejeciendo contigo. Hay un libro, pasa si querés, se van leyendo, El túnel. Ahí se ve bien esto del narcisista, ¿no? Él sintió una conexión con esta mujer porque se detuvo en un detalle que nadie se había detenido de su obra, ¿no? Y ya está, ahí sienten como esta completud que pierden y bueno, la termina matando, ¿no? Gordita querida, te adoro, discúlpame por lo de anoche. Eres lo más importante para mí, te amo demasiado. Bueno, solo quiero protegerte y amarte, ¿no? Estas cosas que también la víctima muchas veces engancha, quiero decir, en que queda atrapada de esto, porque la ostentación de poder que hace el otro para un sujeto por ahí que siente o cree que necesita protección, ¿no? También juega en contra porque se termina creyendo que el otro tiene el poder que ostenta, ¿no? Entonces queda como atrapada en esa misma supuesta protección que necesita. Está bueno. Ayer cometí el peor error de mi vida. Yo juré no tocarte ni con el pétalo de una rosa. Lo juré y rompí mi juramento, pero estoy arrepentido, no va a volver a suceder. Me puse celoso, pero es porque te amo. ¿No? Ahí está. Y quiero que seas solo para mí. Lo que pasa es que no quiero perderte, no quiero pasar ni un segundo sin ti.
¿no? Acá se ve la necesidad, lo que decíamos de la imposibilidad de sustituir el objeto, que decíamos al principio, realmente no imaginan la posibilidad de, mañana me puedo enganchar con otra mujer, ¿no? Están fijados, es una cuestión como compulsiva. ¿Pasa? Sí. Esta no se entiende, pásala. También pasa. Y esta también era buena. Estoy triste por no estar a tu lado. No era mi intención faltarte el respeto de esa manera. Lo que quería era que te dieras cuenta de que tú eres mi mujer, ¿no? La posesión y el control. Me volví loco de pensar que podrías irte con otro. Me volví loco y perdí el control. Pero yo sé que no va a volver a pasar. Lo sé porque te amo. ¿Sí? Pasa. Pasa. Al final, pasa, no importa, pasa para que vean resumidamente. Al final termina toda esta parte blanca y con las cartas supuestas de amor, ¿no? Y empieza la parte oscura del amor, que es esta, ¿no? Que es la que terminan contando en cada uno de los casos qué pasó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en uno de los casos que leímos, dice, 5 semanas después de leer esta carta, Raquel recibió la última golpiza de su vida, ¿no? Hoy está enterrada en el cementerio tal. Y así van mostrando cómo después de cuánto tiempo de recibidas esas supuestas cartas de amor, que la idea de traerlas es para que vean la doble cosa, ¿no? Cómo se muestran este tipo de personalidad y qué puede generar en el que la recibe, ¿no? Que atrapa. Y atrás está lo que pasó después de recibir estas cartas, que muchas veces, creo que que decía el de Carlita, te dice porque me daba, para que sepas que era mi mujer, la resolución terminó siendo que ella se queda con él, queda embarazada, y al quedar embarazada él la golpea tanto que no solo le hace abortar ese bebé, sino que ella queda imposibilitada de tener hijos nunca más, ¿no? Esa era la idea un poco de mostrarles esto, que revísenlo porque es muy claro, ¿no? Muy real. Listo. Bueno, por ahí escuchándolo todo junto es mucho. Uno tiene que pensar. Yo lo que apuesto es a que después se vayan acordando y vayan pensando cada una de las exposiciones. Nosotros trabajamos con Olga y con Valeria porque no termina todo en la denuncia, eso es lo importante. Lo que nosotros queremos graficar es que hay auxiliares, nosotros les llamamos auxiliares de la justicia, que son los en los que nos apoyamos, y lo que la víctima necesita para que se dé cuenta el juez, ¿sí?, en último caso, de lo que realmente está pasando. Porque es muy difícil para los abogados ir a decirle algo, porque siempre es repetitivo. Le pega, no la deja entrar, bueno, y las cuestiones que todos sabemos. Pero hay circunstancias de ese victimario que solamente las puede describir el perito, y nosotros lo necesitamos. Y en los juzgados no es tan fácil llegar al informe pericial. Entonces, tal vez cuando los abogados podemos acceder a esto antes, lo presentamos en la demanda, y entonces como que vamos ganando un paso. Bueno, ¿alguna pregunta a las chicas? Sí, yo quiero preguntar. Sí, por favor. Yo les pregunto a los profesionales, porque hablamos siempre de la violencia del hombre hacia la mujer, sí, pero creo que también existe y mucho, lo que pasa que no es tan denunciado desde la mujer hacia el hombre. Por eso me gusta mucho en este auditorio que haya muchos hombres, para que tampoco se sientan tan tocados ellos, ¿no? Digo, recurrentemente pasa lo mismo entre, o sea, la característica del violento, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, ¿las características son las mismas? En realidad, este es el ejemplo de lo que estuvimos hablando, sí se puede dar de cualquiera de los dos lados. No había visto que no había hablado. La cuestión de
el déficit narcisista puede ser tanto femenino como masculino. También es cierto en parejas violentas que muchas veces, como vos decís, no solamente que es la mujer la que agrede, sino que es la mujer la que provoca la agresión. Sí, no es, a ver, por eso yo hablo más allá de lo universal y lo que hay que generar en cuanto a conciencia por la cuestión del género y la igualdad y eso. Hay casos particulares en los que la mujer con una patología en particular genera esa violencia también. Que tampoco se justifica, ¿no?, la reacción del hombre. No, pero digo, no, ¿se conocen de casos de mujeres que han llegado a matar a su marido? Sí. O a su pareja, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tal vez no pasan por el juzgado de familia. Porque no, tampoco es tan Es muy raro que ¿no? pasen por el juzgado de familia. Claro. Ya van a ir por otro lado. No, o van a aparecer directamente con el homicidio. Hay casos de homicidio no en la violencia que lo provocan previa. las mujeres contratando Sicarios. asesinos, contratando cosas. No, también hay O que casos las de- matan ellas, O sea, sí. que las matan ellas se lo tipia en un arranque de celo, por eso se ha habido uno que prendió fuego vivo hace poco. Claro, sí, prendió Sí. fuego vivo no, a la pareja. Claro, lo que pasa es que el hombre no denuncia. No, por esa es la eso gran diferencia. llega a ese punto, ¿no? Vos estabas hablando de esto de los peritos Sí. y me había quedado cuando vos contabas esto de las lesiones físicas, psicológicas, que si bien es cierto que el penal pasan por ahí, todo lo que es lesión psicológica, si hablamos de abusos o violencias crónicas en una pareja, sí pueden salir, ¿no?, en una pericia. Entonces, más allá del golpe, muchas veces a partir de una pericia psicológica surge porque no deja de ser una situación traumática, ¿no? Entonces, así como cualquier situación traumática deja una marca en la víctima, cuando hablamos de violencias crónicas o no, una violación también, ¿no? Cuando hablamos de una situación traumática ligada a la violencia también surge en una pericia. Gracias. Principalmente, y con esto termino lo que vos preguntabas, el hombre cuando va a denunciar se encuentra o con una mujer, que es la que le va a tomar la denuncia, entonces le da vergüenza, o con otro hombre que también le da vergüenza. Entonces tiene que ser un estado muy especial en el que esté para que se anime a hacerlo, pero son las menos, de 100 una. Usted habló que había en toda la gente, o sea, en todos los hombres que llegaban a violencia, una deficiencia en la relación paterna, o en el vínculo, no sé cómo expresarlo bien. Exactamente. Nosotros como estudiantes de abogacías siempre decimos que la ley penal está para sancionar y que lo interesante sería que en un ámbito secundario se concientice a las personas para no tener que llegar a estos extremos. A través de esta concientización, ¿se puede lograr a recomponer este vínculo que no se formó o que se malformó? ¿O ya estamos tarde y tendríamos que ir a orientar a los que ya son padres para que formen buenos vínculos con sus propios hijos? Me parece que, a ver, no es que es algo imposible de modificar, si esto quedó así estructurado, ¿no?, desde la infancia. Lo que pasa que, desde mi visión, si el sujeto no se hace pregunta, no. Por eso es importante cuando hablamos de esto, y yo decía, bueno, igual voy a seguir hablando de crimen pasional, en el sentido de que no es algo inimputable, porque vos fíjate que lo que más necesita el sujeto es ley, ¿no? Esta ley fallida, cuando cae la ley penal, es lo que le puede llegar a generar un cuestionamiento. Ley penal, la previa a la civil, pero digamos, algo que lo legisle, le ponga el marco. Esto puede pasar si la persona es violenta, que en arranques previos, por ahí hasta haya sido detenido por una pelea callejera, no importa, digo, puede haber un clic en cualquier momento que lleve al sujeto a preguntarse y a partir de ahí buscar ayuda, ¿no? En general, si no hay una ayuda terapéutica, es muy difícil que esto se revierta.
puede equilibrarse. Por eso digo, mientras por ahí el sujeto no llega a límites de impulsividad o de borde y tiene un objeto que no le hace ruido porque la mujer no se revela, no muestra deseos propios ni nada, el sujeto está equilibrado y por ahí no llega a estos niveles de desborde. Pero en la primera que aparezca la frustración, va a aparecer la agresión, porque la forma, hay también una cuestión educativa, ¿no? Si uno vio como forma de resolver conflictos una forma violenta de resolverlo, no tiene otra herramienta para resolver. Pero es interesante que lo pensábamos el otro día con las chicas de las escuelas, ¿no? Que si uno está en una situación por ahí de violencia, por ejemplo, en la escuela pueda ver que hay otra cosa, ¿no? Que en la escuela ya legisla con la ley. Bueno, acá no podés hacer esto. Digo, hay igual cierta inscripción, ¿no? Que por ahí lo puedes llevar a hacer, preguntar, mira, en casa hago lo que quiero, pero acá no. Digo, puede ir pasando por situaciones que lo lleven en algún momento a hacerse una pregunta sin caer detenido matando a alguien directamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a cerrar el seminario y voy a invitar a Liliana Carrasco, que es la jefa de violencia de género del sanatorio Julio Méndez, que acá le dije así de sopetón, cerrá vos. Pero como nosotros estamos acostumbrados, confío en que va a poder hacer un cierre. Gracias. Hola. Bueno, gracias por invitarme a cerrar el espacio que armaron acá las compañeras, y me parece que es central esto, retomando algunas de las cosas que dijeron, la cuestión de sensibilizar, ¿no? De generar espacios en los que se dé a conocer lo que sucede con las relaciones en las que ocurre violencia dentro de las relaciones, con que la sensibilidad empiece a gestarse desde muy temprana edad. Nosotros trabajamos en un servicio de asistencia a mujeres y varones que ejercen violencia, y lo que buscamos es que las tareas de prevención sean prioritarias o empiecen a entrar en escena, porque si esto no se trabaja desde que los niños, desde la panza, y antes también desde que papá y mamá piensan en la posibilidad de que aparezca un niño, va a ser muy difícil correrse de esto que pide la ley, ¿no? De la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Entonces, los espacios de sensibilidad donde se debata, donde se conozca, donde se sepa qué hacer con esto son sumamente importantes. Nosotros trabajamos con varones, brindamos tratamiento a varones que ejercen violencia, y por ahí una de las cuestiones que me interesaba señalar es esto, donde no hay pregunta, trabajamos para construir, para ayudar a las personas a que construyan esa demanda de asistencia que es tan importante para que en algún momento puedan llegar al área judicial y, digamos, empiecen a poner un poco de norma a esta situación descontrolada que implica una relación violenta. Así que, bueno, más que nada es eso, buenísimo que aparezcan estos espacios, de conocer que están empezando un ciclo de encuentros. Vamos a ayudar a difundir, porque estamos en el mismo terreno, ¿no? Tratando de que crezca la importancia del tema de violencia en la sociedad en general. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalizamos la primera charla. Los invitamos abajo a tomar algo y a que retiren los certificados, ¿sí? Gracias.